Hola, en el vídeo de hoy vais a ver por qué es tan importante cortarle las uñas a tu perro, cuándo hacerlo y cómo hacerlo paso a paso. Normalmente los perros se desgastan las uñas de forma natural, dando paseos, jugando, escarbando, pero eso no siempre sucede y nosotros somos los que tenemos que revisarle las uñas. Cuando las uñas crecen en exceso, el perro no puede andar correctamente. Le pueden provocar heridas o, en casos extremos, incluso llegar a deformación de los dedos. Sobre todo, hay que fijarse en la uña espolón. Cuando sobrecrece puede clavarse a la piel, provocar herida y finalmente llevar a una infección. La uña está compuesta por parte viva y parte muerta es la que tenemos que cortar. La parte viva está llena de vasos sanguíneos y exterminaciones nerviosas y jamás podemos cortarla. Le provocaría al animal un terrible dolor y hemorragia. La parte viva es muy fácil verla en las uñas claritas, es de color rosa y acabada en punta. Este será nuestro límite. ¿Qué hacer si las uñas de mi perro son negras? Si no podemos ver hasta dónde llega el tejido vivo en la uña de mi perro, pues yo lo que recomiendo es cortarla que se quede a ras con la almohadilla. Que no sobresalga, con esto es suficiente y es una forma segura. Siempre cortando en recto, que es la forma natural de la uña. También existe un truco, que es coger una linterna y poner la uña contra luz. Y es muy probable que así conseguimos ver hasta dónde llega la parte viva. Si aún así no estamos seguros, os aconsejo que vayáis al veterinario o una peluquería canina. ¿Cada cuánto hay que cortar las uñas a mi perro? Pues esto depende de cada uno, pero las uñas no deben sobrepasar la almohadilla. Si nos damos cuenta que el perro andando por casa hace ruido en el parquet, en la baldosa, este es el momento de cortarle las uñas. ¿Qué necesitamos? ¿Con qué corto las uñas a mi perro? Pues en el mercado existe mucha variedad de tijeras, corta uñas y tenemos que elegir uno más adaptado para nuestro animal. El tamaño debe ser apropiado y ante la duda, si tenéis alguna duda, pues elegir el más grande. En mi opinión, este tipo de corta uñas se adapta mejor para los perros pequeños. Es más fácil de usar y más difícil de pasarnos cortando. También hay que fijarse cuando cortamos la uña para no doblarla. El acero tiene que ser de calidad. Y para perros grandes he escuchado que les va bien el corta uñas estilo guillotina. En el mercado también existen limadoras de uñas, con cuales es más difícil pasarse cortando. Pero por otra parte, hacen ruido y tardamos más en todo el procedimiento, con lo cual creo que no es el mejor método para perros muy nerviosos o miedosos. Y por último, para mí muy importante es tener a mano polvos antisépticos o nitrato de plata en polvo para parar la hemorragia en caso de que cortemos demasiado la uña. ¿Dónde lo podéis comprar? En clínicas veterinarias, tiendas de animales o internet. Yo el mío lo compré en Amazon. Deja que el perro conozca el corta uñas y que lo relacione con estímulos positivos. Deja que lo huela y premialo, o colócalo al lado suya y premialo también. Lo perfecto sería hacerlo varios días antes de cortarle las uñas. También es muy importante acostumbrarlo a manipulación de las patas. Tócale las patas y premialo también. Elige un sitio y un momento tranquilo, cuando el perro no esté nervioso ni excitado. Pide a otra persona que te ayude a sujetar al perro para no hacerle daño. Coge la pata y examina las uñas. Mira hasta dónde llega el tejido vivo. Así verás hasta dónde puedes cortar. Corta las uñas haciendo un corte rápido y seguro. Si tardas demasiado en cortar, el perro se pondrá nervioso e intentará escapar.
Repite el procedimiento en todas las uñas. Si cortas la uña demasiado y el perro empieza a sangrar, mantén la calma. Aguanta el perro tranquilo, usa el polvo aséptico o nitrato de plata en polvo y tapona el sangrado. En unos minutos dejará de sangrar. Consejos. Evita cortar las uñas cuando tu perro esté muy activo, nervioso o excitado después del juego. Elige el momento y el sitio tranquilo y relajado. Si tu perro tiene las uñas muy duras, mi consejo es cortarle las uñas después de un baño caliente. Así estarán reblandecidas por el agua. Durante corte de uñas no olvides utilizar palabras de cariño, caricias o incluso darle algún premio. Así el perro relaciona la acción con estímulos positivos. Si el perro se pone muy nervioso y se cansa, para. Sigue cortándole las uñas en otro momento. Si adoptas a tu perro desde pequeño, inicia la rutina lo más pronto posible. No utilices corta uñas que no sean específicas para perros. Si tu perro tiene mucho pelo en las patas, es aconsejable recortarlas un poquito. Así te molesta menos en hora de cortarle las uñas y también evita que el perro se resbale andando. Acordaos no descuidar las uñas de tu perro. Si las dejamos crecer demasiado, los vasos sanguíneos también avanzan y cada vez podremos recortar menos la uña. Tener paciencia. No todos los animales se acostumbran igual de rápido a esta rutina. Y si tu perro aún así se pone demasiado nervioso o incluso agresivo, te recomiendo que vayas a una clínica veterinaria o una peluquería canina que sea el profesional que corte esas uñas. ¿Te ha gustado este video y te ha resultado útil? No te olvides suscribirte a mi canal para descubrir más cosas sobre el cuidado animal y si tienes preguntas sobre el vídeo de hoy, deja un comentario. Gracias.